¿Qué tal, estimados estudiantes? Un saludo muy especial de manera particular a los compañeros que están iniciando su curso de Persona y Verdad, en el cual obviamente pues yo estoy dirigiendo, estoy acompañando los esfuerzos, los trabajos de de este curso y de manera especial pues quisiera comenzar reiterando que el propósito de esta materia es iniciar en este proceso de formación humanista a todos los estudiantes que están tomando o llevando o iniciando, mejor dicho, sus estudios dentro de nuestra universidad. Saben de antemano, lo platicamos la primera sesión, que formación humanista conlleva el proceso por el cual tiene un sello distintivo, un sello único, un sello especial, nuestra universidad. Habrá universidades que formen en la misma licenciatura en la que tú te estás formando, pero nosotros somos este corazón que late, que ve, que presenta lo que es nuestro sello distintivo desde nuestro corazón fundacional, ¿vale? Eh, el día de hoy, en este tema, quiero, mejor dicho, abordar una aproximación al concepto de persona. Si bien es cierto, no lo voy a agotar del todo, por eso está el subtítulo como aproximación, es decir, daré unos apuntes sobre lo que es el concepto de persona, y digo que no lo agotaré de todo porque será justo la definición de persona la que recorrerá tu proceso de todas las materias de formación humanista, persona y verdad, persona y libertad, etc. Conlleva la necesidad de plantearnos qué es lo que estamos haciendo, ¿no? ¿Qué es lo que estamos fraguando como dicho concepto? Y en pro de esto, entender el concepto de persona o hacer una aproximación al concepto de persona conlleva también a, digamos así, hacer un ejercicio de referencia hacia uno mismo, ¿sí? O dicho de otra manera, indagar sobre nuestra propia individualidad, sobre lo que somos y sobre lo que conformamos la realidad, cómo conformamos esta realidad. Y en pro de eso podríamos trazar varias preguntas, ¿no? Y vamos a empezar esta aproximación, que, repito, no es agotar el concepto, sino, pues, justo introducir este estudio sobre el mismo concepto a las realidades que estamos viviendo, ¿no? Eh, ¿Qué hay de trasfondo detrás de una pregunta? De la pregunta, ¿qué es la persona? ¿Sí? Si iniciamos o tenemos que iniciar con los procesos de definición, que es algo muy loable, muy bueno, viene qué hay de trasfondo en el tema de la persona, o cuál es el trasfondo que enmarca el tema de la persona. Eh, Justo hacernos la pregunta sobre qué es la persona también conlleva a otro tipo de pregunta, ¿quién es la persona? Y aquí empezamos a ver un lado, digamos así, que va de lo netamente objetivo a lo subjetivo, pero no en razón de que cada quien tenga una concepción, ¿sí? Sino en razón, lo veremos más adelante, porque esto se ha prestado al relativismo moderno, de decir, si es subjetivo, pues Pedro tiene el suyo, Juan tiene el suyo, y yo me quedo con el mío. Sino en razón de estar basada, ese no es el sentido en el que quiero decirlo, sino en el razón de estar basada en correlación a que hay no un algo, sino un alguien, ¿sí? Entonces, el primer paso que podríamos dar es del qué al quién. Es decir, que involucra que hay algo, algo que está. Pero en el quién involucra que ese algo se vuelve un alguien. Es decir, le doy un sujeto propio a cual reconozco con una dignidad especial y de cual dicha dignidad me hace no tratarlo como un objeto más, como este atomizador de alcohol, o como este ratón, o como esta computadora, sino como un alguien, ¿sí? Como un sujeto. Y empieza un camino de empatía
digamos así, de marcar la correlación entre el yo y el tú, ¿sí? Te reconozco a ti en función de que te reconozco como persona. ¿Y qué ha sucedido en estos días, no? Pues muchas de las veces podríamos decir, sí, quizá las clases virtuales, las clases que sean en computadora pueden ser un poco más prácticas, etcétera. Ves en el mejor de los casos a rostros, cuando no podemos prender la cámara, pues a fotos, etcétera, pero no es lo mismo que la presencia de un algo, que es una pantalla, que son unas imágenes, que son unas fotos a un alguien, es decir, alguien que está cercano a mí, ¿sí? Y eso es un primer paso en la trasfondo de una pregunta. Entonces, lo primero que les quiero hacer notar es que pasemos del objeto y entremos al sujeto, no en función de que, repito, cada quien se quede con la definición de persona, porque eso caería en un relativismo que justo queremos contrarrestar, sino en función al paso del reconocimiento empático de alguien como yo, de el tú, el yo persona que te reconozco a ti como persona. Sin embargo, para que se dé ese paso del algo al alguien, este yo empático, por así decirlo, es necesario dar un paso antes. Y ese paso antes parecería un retroceso, pero en el fondo es el fin de lo que estamos buscando, la definición de uno mismo. Es decir, podremos trazar la gran definición sobre lo que es la persona, y que de hecho más adelante lo veremos, está, pero en el fondo la definición de quién soy yo da la pauta para un proceso de autoconcepción. A lo que voy es, en la pregunta que es la persona, no solo nos estamos jugando un concepto más que yo pueda preguntar en un examen y que el alumno me lo pueda transmitir, sino estamos jugándonos, por así decirlo, nuestro propio ser o lo que somos, nuestra propia definición, nuestra propia concepción, ¿sí? Entonces, la segunda invitación, si ya la primera fue un algo o un alguien, sería dar este paso previo en el trasfondo de decir, antes de preguntarme quién es el otro o qué hace la persona ser persona y demás, considerar que la pregunta por el alguien se vuelve una pregunta interna, una pregunta de autoconcepción. De tal forma que no nos estamos, repito, jugando el concepto nada más de quién es la persona o qué es la persona, sino quién soy yo. A inicios de curso les decía, busquemos aprendizajes para la vida, pues qué mejor aprendizaje empezando a definir cómo me defino yo. Y eso es quién soy yo, involucra la concepción en la misma pregunta sobre qué es la persona. Y esto conlleva no solo el lado objetivo, no solo el lado subjetivo, sino los procesos de autoconcepto. Ya que hemos trazado la importancia del concepto, es decir, por qué nos tendríamos que trazar un intento hacia preguntarnos sobre la persona, ahora sí tenemos algunas directrices sobre la etimología y el origen de la palabra. Ustedes saben que cuando busco una etimología, pues estoy buscando justo la lengua de donde viene y qué significaba para estas personas o para estas comunidades o para estas culturas dicha palabra. De acuerdo con Eduardo Formet, la etimología de la palabra persona se puede encontrar de dos lados, en dos diferentes culturas. Por un lado, la cultura griega, acuérdense que se desarrolló desde antes de Cristo, y por otro lado, la cultura romana, primeros siglos de la era cristiana. Para la cultura griega, repito, estos son los griegos, ¿sí? Persona proviene de personare, de hecho, ellos no tenían como tal un concepto de persona, lo vamos a ver que el primer concepto de persona aparecerá siglos más tarde, que significa sonar con fuerza o bien resonar. Este personare, que después pasó a ser el personaje,
pues nos hace recordar las famosas caretas de del teatro griego, ¿no? Estos íconos que forman uno sonriente y otro triste. Ahorita va a aparecer una imagen de ellos eh, que involucra ese sonar. Cuando alguien se asumía como un personaje, asumía un rol específico. Y en ese rol específico había capacidad de comprender o de entender aquello que sonara fuerte, aquello que hacía resonar. Entonces, dentro de la cultura griega, esta palabra personare significaba hacer sonar, hacer presencia de un personaje o de algún personaje que involucraba dicho desafío. Y por su lado, entonces aquí hay una confusión, perdón, estos no son los griegos, estos son los griegos, estos son los latinos, sí. Estaba el griego prosopon, ahora sí, una disculpa ahí por un laxus brutus, que significa máscara, ¿sí? Y ahí está el puesto en una máscara. Entonces, persona asume, ¿qué quiere decir? ¿Que persona asume un rol diferente? No, sino que identificar a alguien con el concepto de persona es darle un estatuto especial, un estatuto único, un estatuto con cierta dignidad, que lo veremos un poco más adelante. Un estatuto que involucra una misión especial, unas características especiales y que se arroja al pro de ir construyendo, de ir componiendo aquello que somos o aquello que nos hace sonido ver. Bueno, las máscaras que les decía del teatro griego, ¿no? Esta felicidad y alegría. No significa, repito, poner una máscara y ser otro, sino asumir una dignidad especial que ya nos empieza a sonar con estas etimologías, ¿no? A sonar con fuerzas, resonar fuerte nuestra presencia. Y nuestra presencia sí quizá con otro tipo de vida, pero que ojo, quizá lo que ha ocasionado esto ha sido una separación entre, digámoslo así, quienes sean personas y quienes no sean personas, ¿sí? Normalmente cuando iniciamos estos ejercicios de ¿y qué hace la persona? ¿Y quién es la persona? Definamos lo que es la persona y demás. Empieza una separación de decir, el ser humano tiene estas cualidades que los animales no, ¿sí? Como si discrimináramos el sentido de vida animal. Y ojo, no está mal, porque sí, partimos de ahí, pero quizá tendremos que tener en consideración, porque pues la misma historia nos lo ha hecho saber, que no se trata de un discriminar con ímpulos de superioridad, ¿sí? Es decir, soy superior a los árboles, a los animales y demás, porque pues esto ha ocasionado toda la crisis ecológica que hoy estamos viviendo. Todo lo contrario, yo creo que si bien no nos podemos poner en una jerarquía, o bueno, nos ponemos en una jerarquía de círculo de cadena alimenticia, que es en lo personal y en lo muy particular un esquema muy primitivo, sí posicionar que el hombre, en razón también de este ejercicio racional de pensamiento, puede llegar entonces al cultivo y cuidado de los demás seres. Entonces sí, es un nivel de vida que se diferencia de otros tipos de vida, pero también asume la corresponsabilidad no del dominio, sino del cuidado. ¿Por qué? Porque quien ha presentado estos rasgos distintivos de la racionalidad se presenta en una función de la correlación o responsabilidad con ellos. Aquí tenemos un nivel de vida, un tipo de jerarquía, que repito, no es quizá el ideal, pero da una sensación de prestar esta capacidad de entrega, de donación entre nosotros y los demás seres, y la relación que podría haber o las facultades que podrían existir una frente a la otra. Me llama la atención el primer punto, ¿no? Existir al vivir. Los griegos ponían
el ímpetu de la vida en el movimiento. Esto se mueve, por lo tanto, tiene vida. Obviamente, pues hoy sabemos que incluso una roca se muere en función del movimiento terrestre, ¿no? O que si yo dejo un objeto inerte, en 24 horas dio un giro en el mismo eje de la Tierra. O en un año un giro en torno a la vuelta al Sol, ¿no? Es decir, que el movimiento es parte incluso importante de la física. Sin embargo, atribuyendo a la física antigua, la física aristotélica, pues había un ímpetu en el movimiento, la característica propia de la vida estaba en el movimiento. Y poniendo al hombre como este ser espiritual que ejerce el pensamiento, ejerce también la posibilidad no solo de pensar, sino de, digámoslo así, formular nuevas estructuras pensantes. Es decir, alguien podría decirme, pues mira, en función de que el gato prefiere la comida a el veneno, hay un ejercicio de razonamiento. Pero este sencillo, no me voy a poner a discutir ahorita si los animales piensan o no piensan, creo que es una discusión que podemos dejar para más adelante, pero en función de este ejercicio interno o reflexivo, ¿qué es lo que nos compete a nosotros? ¿Cómo pensamos? ¿Cómo conocemos? ¿Cómo inferimos que las cosas suceden? Es como se ejerce esta acción humana, ¿sí? O sea, quizá podríamos decir que sí en la práctica, siendo muy prácticos, muy pragmáticos, oye, ¿por qué te pones a pensar cómo piensas? Piense ya, punto, ¿no? O ¿por qué te pones a pensar cómo imaginamos o cómo estructuramos nuestra razón de ser, nuestros razonamientos y más? Que va a ser mucho de la exposición de nuestro curso. Simplemente pasar las cosas. Pero yo creo que esa es la gran capacidad que tenemos como seres humanos. O sea, pensar, digamos así, va a sonar como un juego de palabras o como un pleonasmo, pero no lo es. ¿Sí? No lo es. Es pensar sobre nuestro propio pensamiento, sobre cómo estamos ejerciendo nuestra facultad cognoscitiva, con facultad del conocimiento, en torno a el pensamiento. Y pues viene entonces la rama que va a estudiar, la ciencia que va a estudiar al hombre. Tenemos a la misma antropología, que viene de griego antropos, hombres, logía, estudio, y que es la ciencia que se encarga de definir lo que es el hombre en todas sus dimensiones. Desde antiguo se había una caracterización en torno al concepto de hombre. Posteriormente surge el concepto de ser humano, de hecho va a salir siglos más tarde. Pero es justo en el paso a la característica de hombre, al concepto de ser humano que se va a potencializar y se va a desarrollar justo en la época llamada así el humanismo, el paso entre la Edad Media y la Edad Moderna, que va a empezarse a confraguar este concepto que es el de persona, ¿sí? Entendida esta como una totalidad unificada, es decir, un ser vivo con cuerpo y espíritu que tiene dos potencialidades, ¿no? Un principio material, es decir, externo, que llamamos cuerpo, y un principio formal que llamamos alma. Y ahora, desde los griegos, la visión formal no era la forma, la estructura, la forma cuadrada, sino la idea o la presencia o la esencia, mejor dicho, presente en nuestra realidad. Yo sé que, bueno, más adelante podremos discutir el tema de si el alma es física o no física, que es interesante el punto, pero de entrada es este principio de acción o esta visión que mueve al ser humano a hacer este ejercicio racional, ¿sí? Muchas veces nos critican, ¿no? No es que tú estás metiendo cosas de alma, a lo mejor porque tienes interreligioso y demás. A ver, en el simple hecho de hacer estas estructuras mentales, vaya, de hacer una operación que prácticamente, eh, pues quizá no tengamos una referencia eh, mm, palpable, material, como una ecuación, está este principio racional, este principio formal, ¿no?
pensamos gracias a un principio no material, o pensamos en función también a un principio que no necesariamente es materia. Repito, sí, un principio material pues es muy visible, ¿no? Un principio material es tangible. El principio formal no es que no se conozca, sino que se conoce por medio de manifestaciones. Y en este caso, habilidades o conceptos que nos vamos nosotros o que vamos nosotros descubriendo a lo largo de nuestra propia existencia. De ahí viene la característica principal de un concepto que quiero presentar ante ustedes y que conlleva también nuestro ser y quehacer como universidad, que es el concepto de persona del ideario institucional. En el número 22 dice, cito a pie, el ser humano es una criatura, síntesis única de materia y espíritu, que dotado de inteligencia y voluntad no es un objeto más de la naturaleza, sino una persona. Un sujeto libre y responsable con una vocación única e intransferible que trasciende al tiempo y a la historia. Si se dan cuenta, si se dan cuenta, muchos, incluyo yo, decimos que es el concepto de persona del ideario, pero en realidad cuando empieza a definir no inicia definiendo lo que es la persona, sino inicia definiendo lo que es ser humano. El ser humano es. ¿Por qué esta distinción? ¿Por qué no dice la persona es este punto? Porque renglones más adelante, como se podrán dar cuenta, está como tal la característica de persona. Es decir, aquí trazamos un camino que va impreso hacia el principio de dignidad personal. Es decir, el ser humano conlleva a una razón de persona o está puesto a un principio de lo que es la persona. ¿Sí? Un sujeto libre y responsable con una vocación única y transferible que trasciende al tiempo y a la historia. Todas estas características se puede trazar también el contenido de esta dignidad, es decir, de esta potencialidad que tiene el ser humano. ¿Sí? Antes de reconocer en los demás que son personas, tendremos que reconocer su espacio como seres humanos, su puesto como seres humanos, es decir, como parte de un todo que llamamos humanidad, como parte de una descendencia que entendemos con el nombre de humanidad y que a la par de esto va descubriendo caminos en torno a dicho ideario. Es decir, primero nos enfocamos a un énfasis empático con el nombre de humano y después a este que le damos el carácter de humano, también lo reconocemos con un carácter de persona. ¿Sí? Un carácter empático, un carácter dignatario, una dignidad en sí misma. Vamos a trazar los orígenes del término persona. Sin afán en que, pues ya pudieron ver un poco la imagen, caiga en una visión de cristianismo único, que no es que esté mal, pero no, siento que no es lo que iniciemos esta clase. Lo voy a trazar únicamente en función de, por así decirlo, dato histórico, ¿sí? Repito, sin hacer la propaganda que muchos podrían decir que hago o que se podría estar haciendo del cristianismo. Como dato histórico, les decía hace un rato, los griegos definían a lo que es el hombre en una visión muy segmentaria, ¿no? De hecho, también los romanos tomaban esto sentido, el pater familia era el único ciudadano, su mujer por supuesto que no podía votar, los hijos menos y los esclavos menos, ¿no? Entonces, perdón, en esta sociedad se ve segregando más allá y más allá, y resulta ser que en los primeros siglos de nuestra era, después de Cristo, pues justo la fundación de una nueva religión como es el cristianismo se enfrenta a diferentes conceptos. Y por lo menos al concepto de decir, hay un hombre que tiene dos naturalezas, una humana y una divina, ¿cómo lo vamos a definir? ¿Cómo vamos a darle este estatuto especial porque en él poseen dos naturalezas? Y pues surge la palabra persona, ¿no?
el logos encarnado, de acuerdo a lo que transcribe uno de los pasajes del Evangelio de Juan, el primero, se hace ver con esta dignidad especial a la cual se le atribuye el concepto de persona. Y Boecio, un par de siglos después, será el primero que se atreva a dar una definición de lo que es persona, o cómo llega al concepto de persona. Y dice, la persona es una sustancia individual de naturaleza racional. Vaya, esto sí que es una bomba porque hay muchos conceptos filosóficos diferentes a los que se pueden ver dentro de un carácter, digamos así, no filosófico. Por ejemplo, el término sustancia, ¿sí? Pues cuando yo te digo sustancia y tomamos esto que tiene alcohol, pues dices, aquí hay una sustancia que tiene alcohol, ¿no? Que tiene tanto benzonatato de nato, ni lo sé pronunciar, ¿para qué le hacemos al cuento? Este, eh, pero que da pauta a una sustancia. Sin embargo, filosóficamente hablando, los griegos ponían en el concepto de sustancia aquello que permanece incluso frente a todos los accidentes, ¿sí? Enrique es Enrique independientemente del color de cabello, de si trae estos lentes o trae otros, del color de su cara, del color de su piel, etc. Entonces, cuando buscamos un proceso de sustancia, buscamos algo que esté, que subyace dentro de los principios, pese a todas las otras cosas o accidentales que pueden cambiar o que de un día para otro pueden desaparecer. Y Boesio dice que es la naturaleza racional porque es el primer punto de partida que une la naturaleza que está tratando de definir, que es la naturaleza divina, con la naturaleza humana. Ir más allá de la realidad visible, palpable, material. De hecho, como pueden ver en la imagen, les adelanto, repito, como dato histórico, Boesio empieza definiendo la persona, definiendo el dogma de la Trinidad, ¿sí? Como dato histórico, como dato cultural, ustedes saben que el dogma de la Trinidad está definido en un solo Dios, en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ahí involucra el tema de la persona, porque es capaz de rescatar también estos principios y atribuirlos a esta naciente religión, estamos hablando de los primeros siglos, sobre sus mismas atribuciones. De tal suerte que si nos vamos a los orígenes, pues encontramos una persona divina, una persona angélica y finalmente en orden de la jerarquía, de acuerdo a dicho dogma, una persona humana. ¿Sí? Muchos se quejan de decir, ¿por qué dices persona humana? ¿O por qué, profesor, usted dice que es persona humana? ¿Que hay personas no humanas? Pues mira, si nos vamos a los primeros siglos, donde apareció por primera vez un concepto como es el de persona, en un libro llamado La Trinidad, o De Trinitate en latín, pues vamos a encontrar que justo no se trató de definir a la persona humana, se trató de definir a una persona divina. Y por analogía o por comparación, aquellos que comparten dicha naturaleza, pues también se llamarían persona, incluyendo obviamente al hombre o al ser humano. De la siguiente definición podemos hacer una separación y ya se las hacía ver en dos partes, ¿no? Sustancia, aquello que subsiste independientemente de todos los cambios que pueden estar, es decir, como seres individuales, la individualidad de cada uno de nosotros, y por otro, la naturaleza racional, este ejercicio de interiorización que hace el hombre, este ejercicio de pensamiento que hace el hombre sobre su propio pensar, ¿no? Este ejercicio racional. Razonemos en pro de lo que estamos buscando, en pro de lo que estamos acercando. Y por otro lado, los seres individuales involucran también en el ejercicio no solo del pensar, sino de un pensar, podemos decirlo así, único, no individualista, sino individual, en razón de quien piensa sobre lo que yo estoy haciendo, soy yo, ¿sí? Y ahí podemos hablar, bueno, lo veremos un poco más adelante, del tipo de conciencia cognitiva, ¿sí? Es diferente. Cuando escuchamos la palabra conciencia estamos en un dilema, ¿no? Nos imaginamos aquí a un diablo y aquí, bueno, a un ángel o un diablo, donde quiera ponerlo. Y no necesariamente es así, ¿no? La conciencia de me estoy dando cuenta de,
o me doy cuenta de, involucra una reflexión, un ejercicio de reflexión sobre nuestro propio sentir intelectual. Ahora, de la definición anterior, sustancia individual de naturaleza racional, y de esta división, ¿qué podemos entresacar? De entrada, que cada uno de nosotros es único e irrepetible. Inclusive si tuviésemos gemelos, triates y demás, nuestra unicidad está en función de nuestra propia definición, ¿sí? También que este ejercicio de reflexión, del buscar el por qué pensamos o qué pensamos, y el para qué, nos hace preguntarnos por fines, ¿sí? ¿Por qué estamos acá? ¿Por qué pensamos? ¿Por qué pasa esto? Y estos fines nos podrían llevar a un fin último, un fin especial, como lo pongo en la diapositiva, que llamamos felicidad, ¿sí? El ejercicio diario de nuestras acciones. Lo podemos indagar más adelante, pero es justo esta capacidad de poner fines o por qué poner para qué es de nuestra misma realidad. También que somos capaces de hacer uso de la razón, es decir, esta unión entre inteligencia, voluntad y libertad. Muchas veces pues dices razón, que tenga inteligencia, no. Razón involucra no solo la inteligencia, sino además que quiera hacer las cosas, que elija hacer las cosas, que somos seres capaces de reflexionar sobre nuestros actos, es decir, que involucra nuestra misma dimensión y que podemos nosotros enfocarnos a nuestra realidad. Y en pro de esta definición podemos ya entresacar varias acciones, varias determinaciones. Todas esas determinaciones estarán en poseer ciertos principios o ciertas realidades de las cuales el hombre va a hacerse consciente, ¿sí? Una singularidad que nos permite poseer inteligencia, que nos permite poseer voluntad, que nos permite poseer libertad y que nos permite poseer afectividad, entre otros tipos de actos. Todas estas, digamos así, acciones o todas estas posibilidades de acción del hombre son estudiadas gracias a la antropología bajo el nombre de dimensiones. Y me quiero tener dimensiones en esta palabra porque no es que fragmentemos a la persona. Es que los de persona y libertad se dedican a la persona en cuanto piensa, en cuanto razona. Los de persona y libertad a la persona en cuanto actúa éticamente. Los de persona, familia y sociedad en cuanto a la persona que es un ser social. ¿Sí? No, sino que intentamos darle respuesta a un todo. Y a un todo con todo, valga la redundancia, un todo con toda esta riqueza de dimensiones. Por eso el tema de la inteligencia, de la voluntad, de la reactividad, de la afectividad, de lo social, que ya no puse por cuestiones de espacio, de la vivencia de creencia, como es trascendencia, o de la necesidad de trascendencia, de todas estas dimensiones que ocuparán nuestra percepción, nuestro esquema de la persona a lo largo de nuestros estudios de formación. Lo que les invitaría es a que potencialicemos todas estas dimensiones y seamos capaces de aterrizar nuestro estudio con todas estas dimensiones, poseyendo todas estas dimensiones y aterrizándolas como punto de acción a lo que es la misma vida, lo que es la misma existencia humana. Detengamos primero en dos aspectos. El principio corporal, el cuerpo no es un instrumento de la persona, sino que es ella misma, no es solo algo instrumental, sino que es nuestra propia esencia. De ahí que no es que se tenga cuerpo, tengo este cuerpo, algunos tenemos un cuerpo medio afectado, sino que es nuestra propia persona. Y el primer punto de partida para cuando queremos cambiar a nuestro cuerpo es aceptar que es parte de nuestra propia esencia, es parte de lo que somos, ¿sí? Se es una persona con un cuerpo. Ramón Lucas, uno de los autores, como lo verán al final de la presentación, de donde podemos reflexionar esto, dice que somos espíritu encarnado, que no basta con decir somos estos seres angélicos o espirituales, sino que nos situemos en un espíritu encarnado. Nuestro cuerpo tiene un valor en sí mismo por ser parte constitutiva de nuestra persona.
Si no es que estas materias les interese nada más enfocar el espíritu, es lo importante, claro, es lo esencial, pero también conformamos a la persona en todas sus dimensiones. De hecho, podríamos trazar, y me regreso a la diapositiva anterior, que otra de las dimensiones podría ser, ¿por qué no?, una dimensión corporal. ¿Qué tanto somos capaces de responder a la formación incluso de buenos hábitos en nuestro propio cuerpo? ¿Sí? Eh, Sin embargo, si nos vamos a ir por una visión espiritual, no espiritualista, porque ya vimos que la parte esencial material es necesaria, sino por una visión que involucra la misma acción. No se limita a una dimensión la persona, sería una posición científica decir que lo único observable es lo que puedo cuantificar, medir, observar bajo un método, con especial método científico. Eso sería demasiado extremista. Porque, por ejemplo, el amor de nuestras madres, ya no nos metemos en temas de pareja porque vamos a entrar en conflicto, pero el amor de nuestras madres, pues no se puede cosificar, no se puede hacer cosa que tú midas de una a tantas categorías. De hecho, a veces es superior, ¿no? También por una insuficiencia orgánica se da esta presencia del espíritu. A ver, el hombre no posee un pelaje, no posee garras, no posee... Vaya, convivimos en este mundo con bestias más, pues bestias me refiero a animales más fuertes, que en una lucha cuerpo a cuerpo entre un tigre y un humano, pues es claro quien gana, ¿no? Pero esa insuficiencia orgánica, esa parte que no posee el ser humano, es suplida con un punto de partida en el conocimiento intelectual, ¿no? No vas a formar tu aldea o tu comunidad en medio de una jauría de tigres, no vas a sobrevivir, te empiezas a hacer ejercicios de reflexión, ¿no? Enfocada a una voluntad libre y enfocada también como principio de operaciones en torno a la moralidad de sus actos, es decir, capaz de discernir entre lo que está bien y lo que está mal. Esto es lo que nos lleva al espíritu, el principio espiritual. No se trata de enfocarnos únicamente a la dimensión cientificista, que es, ojo, es un extremo, no está mal que hagamos ciencia, digo, no estaríamos en una universidad si no hiciéramos ciencia, es necesario hacer ciencia, necesario llevarnos al método científico. El problema es querer entender todas las realidades o querer encajonar todas las realidades en esa postura, ¿no? Eso ya es llevarlo a un extremo. El científico merece mis respetos, me quito el cerebro ante el sombrero, también a veces el cerebro, el sombrero ante él, pero caer en el extremo del cientificista, pues es otro tipo de realidades, ¿no? Y dado estos dos principios, un principio espiritual y un principio corporal que hacen a este concepto o que enriquecen dos de las grandes dimensiones de este concepto, eh, nada más una última nota y que es la que nos lleva a empezar eh, esta característica del algo al alguien con la que empezamos la exposición. El poseer inteligencia y voluntad nos hace capaces de comprender hacia el interior la realidad externa de nosotros y también actuar conforme cierta escala de valores en nuestra vida. Es decir, poseemos la realidad externa con la capacidad de interiorizarla y somos capaces de actuar siguiendo ciertos principios o valores. Además de todo, posee dignidad. ¿Cómo se entiende esta dignidad o en función de qué se entiende esta dignidad? Preeminencia, bondad y categoría superior en virtud de lo cual algo destaca, se señala o eleva por encima de otros seres. Esta definición que saqué tal cual de un diccionario involucra ya mucho y por eso la quise poner porque podríamos pasar la gran definición filosófica, pero basándonos en una definición básica como la preeminencia y bondad. Es decir, no es una categoría superior de clase, de yo soy mejor que tú,
sino una categoría superior de bondad, de reconocimiento de lo que es la persona, de reconocimiento de lo que hace la persona y en función de la cual actúa y se caracteriza por dichos principios. La invitación es clara, es muy clara. Ser persona involucra detenernos a pensar de diferente modo las cosas. Y pensar de diferente modo las cosas es, o se tendría que traducir, como entender al otro no en función de mi enemigo, de una cadena cíclica combate cuerpo a cuerpo al cual tengo que derribar, derrumbar, agotar e incluso eliminar, sino entenderlo en función empática de alguien como yo. Incluso, bueno, eso lo veremos muchísimo más adelante, de alguien que defines en función de cómo te defines a ti mismo. De alguien que se abre a dicha definición en función de cómo somos nosotros mismos. Esta dignidad se puede entender bajo dos perspectivas, porque claro, el acto humano, el actuar humano, pues muchas de las veces nos hace decir, oye, pues hay personas que no actúan del todo correctamente. Y hay un principio básico de distinción entre dos tipos esenciales de dignidad que recaen gracias a la misma persona, a la esencia de la misma persona. Por el simple hecho de ser, de existir en el mundo, cosa que a veces nos quieren quitar, ¿eh? No, es que tú, no sé por qué existes, o que, oye, espérate, estoy aquí por el simple hecho de ser, por el simple hecho de manifestar mi ser, hay un principio de dignidad ontológica. Ontológica quiere decir ser. Por el simple hecho de estar presente en el mundo, de existir en el mundo, de ser uno más en el mundo, pero a la vez un único dentro del mundo. Y hay una dignidad moral porque eso que soy se transforma en una acción. ¿Sí? Vamos a hacer un ejemplo práctico y que pongo en el video. Por ejemplo, si tú me dijeras el peor delincuente, narco, etcétera, no sé, Chapo, ¿cuál es la diferencia con la Madre Teresa de Calcuta? Oye, pues que de entrada los dos son personas. Sí, yo sé que el otro no reconoció la dignidad justo de las otras personas, pero de entrada que ambos son personas. Y su dignidad ontológica está. Su dignidad moral sí, uno la tiene más, la Madre Teresa de Calcuta tiene una dignidad por ayuda, de entrega y demás a los pobres que la que puede tener el otro personaje. Y justo en la dignidad moral, pues involucra la corresponsabilidad de nuestras propias acciones. Sí, eres persona y actúas como tal y hacia dónde se enfoca nuestros actos. O sea, el llamado final es cómo aterrizamos esto a nuestros propios actos, a la propia vivencia de nuestros valores. Pues bien, hasta aquí esta breve introducción en torno al concepto de persona. Les dejo en esta última bibliografía dos referencias básicas que les invito a analizar y a leer un poquito sobre el tema del personalismo, sobre el tema de la persona. El primero es un manual que es como la base de muchos de los cursos. Bueno, no es que sea el único manual, hay varios manuales, pero es como la base de un par de cursos de de formación humanista, que es de Ramón Lucas Lucas, Explícame la persona. Y el otro es un libro de Introducción al Personalismo de Juan Manuel Burgos. He decidido citarlos en otro formato diferente a que Zapa, que conocemos como Chicago, por cuestión de que tengan el nombre completo y los años, ¿vale? Pues por mi parte sería todo. Adelante, abrimos la mesa de preguntas y pues nada, que tengan buen día, ¿no? Recuerden, nos vemos en la mesa de preguntas en un rato más y atendemos sus solicitudes.